Hola, muy buenas tardes. Otro día que estamos aquí. Muchísimas gracias porque sé que nos veis e intentamos por todos los medios complaceros. Estamos en Sentir Cáceres, Franquete y lo suyo. Y es que uno goza de una gran lista de buenos amigos y una variada sociedad en la que tenemos artística, de cultura, etcétera, etcétera. Y fíjense ustedes, los de Catobi, que ya saben ustedes cacereños de toda la vida. Bueno, pues un gran Catobi tenemos esta tarde aquí, entendido de la ciudad, de la más bella ciudad entre las bellas ciudades, Cáceres nuestros amores. Él es Santo Benítez Floriano, coincide igual que con Franquete, vivimos, nacimos y nos desarrollábamos los dos jugando allí en aquella época de los bolis de la chapa en la calle Calero, los dos de la calle Calero, para sacar más nota. Y es cronista de la ciudad de Cáceres y presidente de la cofradía cacereñina, que como saben ustedes, pues a nivel internacional es un reconocimiento increíble. Después del carnaval, el cuaresmal, y por eso vamos a hablar con él. Santo, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, hijo? Un placer. Eso de la calle tele de mucha difusión, porque creo que te siguen muchos cacereños y cacereñas, y por eso cuando me has llamado, pues enseguida he venido. Ya sé que estás más liado que Cataluña, sí, pero sin embargo has venido a la cita, ¿no? Muy bien. Bueno, es impresionante, porque esta misma mañana el vocal de Juventud, Sergio, me ha pasado la relación de los cultos y actividades de estos 40 días y decirte que hay días en que hay de 12 a 15 actos, o sea, es espectacular. Hay más de 400 actos en toda la cuaresma de Cáceres y eso pues denota que tenemos una ciudad muy viva y dentro de ese espectro social están las cofradías cacereñas integradas por miles de cacereños que en estos días previos a la Semana Santa pues realizan una labor realmente impresionante. Fíjese usted que yo tuve la gran suerte, y tú lo sabes, que me nombraron pues presentador y pregonero de la Semana Santa cacereña cuando se nombró a nivel nacional y hemos pegado ese salto mortal internacional ya. Nada más y nada menos que internacional. Esto nos obliga mucho, además deciros que Cáceres, al margen de la Semana Santa de Interés Turístico Internacional, es Patrimonio Mundial de la UNESCO, que solamente hay 15 ciudades. Y con estos dos títulos, de Patrimonio de la Humanidad y de carácter internacional su Semana Santa, solamente estamos Salamanca, Cuenca y Cáceres. Por tanto, es un honor. Me acuerdo perfectamente de tu magnífico pregón en la iglesia de Fátima, allí estábamos, que hiciste un pregón, pues bueno, muy a tu estilo, porque tú eres un cofrade además muy singular, muy peculiar, tú eres un cofrade además que sientes la pasión, pero que también sabes darle ese humor a todo lo que haces, que yo creo que en esta vida, si se vive con humor, pues se vive mejor. Y además no olvidéis, Dios es amor y humor, porque si tener sentido del humor es patrimonio de los inteligentes, el creador es el más inteligente de todos los inteligentes, incluidos nosotros. No, yo creo que sí, que además hay que tener buen humor en todo. Lo único que pasa es que realmente el ambiente de las cofradías, pues es un ambiente, sobre todo en las estaciones de penitencia durante la Semana Santa, es un ambiente de recogimiento, de silencio, porque nuestra Semana Santa pues tiene más espíritu castellano que sevillano, aunque ya sabemos que estas cofradías jóvenes que han llegado a Cáceres últimamente, pues están intentando pues también que se viva esa doble vertiente del espíritu sobrio de Castilla con el espíritu un poquito más abierto y dinámico de lo que son las hermandades andaluzas. Pero todavía yo creo que la mayoría de las cofradías de Cáceres tienen ese espíritu tan peculiar, de este espíritu austero que caracteriza, yo creo, a la Semana Santa de Cáceres. Como buenos cacereños gozamos de un continente maravilloso, la parte antigua, una belleza entre las bellezas, continente y contenido, porque hay que ver que al paso de los pasos, esos saeteros y esa saetera que adorna musicalmente con sus voces el quejío del dolor del maestro. Bueno, es importante, yo siempre digo que nuestra Semana Santa se caracteriza fundamentalmente por varias cosas. En primer lugar, porque tenemos unas cofradías con una antigüedad realmente impresionante. Estamos hablando de que cofradías de los siglos XIV y XV, que muchas de ellas están procesionando unas imágenes además antiquísimas, ese Cristo negro, este Jesús Nazareno, el Cristo de los del Espíritu Santo, el Cristo de la Expiración, son imágenes antiquísimas, el Cristo de la Indulgencia del Nazareno. Y realmente es que es una imaginería tan variada, porque tenemos imágenes barrocas, neoclásicas, tenemos imágenes modernas, como puede ser el espectacular paso de la Sagrada Cena, o esos pasos de misterio de nuestro Jesús de la Salud, o de la Cofradía del Vivero,
pero son impresionantes. Yo creo que esa amalgama, ese aglutinar un poco de todo, es lo que hace que esta Semana Santa de Cáceres sea tan atractiva para el turista, igualmente para los cofrades que estamos sintiendo este tema. Se han logrado mantener pues esa modernidad y esa tradición que hace que esta Semana Santa de Cáceres sea una de las Semanas Santas en este momento más importantes de España. Fíjense ustedes que a él y a mí no nos viene a importar ser feos, las cosas como son, pero hay que partir de la base, la mujer cacereña, luciendo esa mantilla guapa por sí ya, y encima con ese envoltorio precioso, ¿no? Hombre, ha habido años, por ejemplo, que hemos tenido un desarrollo de mantilla, ha habido un par de asociaciones que por diversas razones pues, han dejado de desfilar en nuestra Semana Santa, pero sí estamos intentando recuperar, así como los hermanos de escolta, que yo creo que es un poco el leitmotiv de nuestra Semana Santa, pero como la gente joven viene apretando y viene apretando con fuerza, por si están recuperando esas tradiciones tan nuestras como son esos hermanos de escolta. Tú te acordarás, Franquete, en la procesión de la madrugada, que los hermanos de escolta, 400 o 500 hermanos de capuchones, llegaban hasta abarcando toda la calle de Calero, y ahora, por desgracia, bueno, tenemos 50, 60, pero hay que seguir recuperando esa tradición de los hermanos de escolta y esa tradición tan nuestra como es las mantillas, pues acompañando a esos pasos tan emblemáticos como la Dolorosa de la Cruz, como el Cristo de los Estudiantes, como Nuestra Señora de la Esperanza, como la Virgen de la Misericordia. Yo creo que esa tradición de mantilla va a renacer en Cáceres. Yo creo que este año también se va a dar un punto de inflexión y ojalá cientos y cientos de jóvenes y no tan jóvenes, porque la tradición de la mantilla no tiene por qué ser solamente de la gente joven, pues se recupere porque dan una vistosidad, también un plus a lo que son los desfiles procesionales. Santo Benítez Floriano, presidente de todas las cofradías, ahora le vamos a preguntar el número de ellas, cuántos son, pero hay que decir también que tuvo que dejar el cargo como mayordomo de nuestro padre, que es un nazareno, de las antiguas cofradías cacereñas. Bueno, la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres actualmente goza de muy buena salud. Son 15 cofradías las que forman parte de la Unión y luego hay una cofradía, la número 16, que es la Cofradía de la Sagrada Cena, que es sacramental, no es penitencial, pero sí desfila, como saben todos ustedes, en la mañana del Jueves Santo, una de las procesiones además también más importantes de Cáceres. Entonces deciros que no solamente son estas procesiones, que ya hay una nueva cofradía que está en marcha, que ya ha presentado los estatutos, con una gestora de gente joven muy buena, que tenemos unas perspectivas muy importantes y no creo que tarde mucho el obispado en darle los parabienes para que esta cofradía en un par de años, en 2 o 3 años, pues también la veamos desfilando en Cáceres. Yo decirte que bueno, que aunque los cofrades de una cierta edad como la mía, seamos cofrades de 4 o 5 cofradías, porque yo creo que pocos son hermanos de una cofradía. Quizás estas cofradías jóvenes de finales del siglo XX, pues sí, a lo mejor no se ciñe exclusivamente a una hermandad, pero estamos hablando de que probablemente en Cáceres, según los últimos estudios que hemos realizado, hay un total de unos 10 o 12.000 cofrades que procesionan en los desfiles, al margen de personas que colaboran pues, en los talleres de costura, siendo camareros de paso, en todo tipo de bandas de música, porque ya sabéis que las estaciones de penitencia se hacen gracias al esfuerzo de muchísima gente. Yo estoy por decirte que 1 de cada 4 cacereños participa de manera directa o indirecta en todo el tema de la Semana Santa. Fíjese qué cosa más curiosa, yo de vez en cuando hago ejercicio con el brazo porque hablo por los codos. Sin embargo, en el Cristo del Amparo, 4 horas, Franquete, y mucha gente que nos gusta hablar y comentar cosas y cambiar de opinión, etcétera, etcétera, guardamos silencio en el Cristo del Amparo. Bueno, es quizá una de las procesiones más representativas de lo que es el recogimiento y el silencio en la Semana Santa de Cáceres. Tú y yo tenemos la suerte de compartir junto a bastantes hermanos el paso del Cristo del Amparo desde hace bastantes años, casi desde que se fundó hace ya tiempo en Cáceres. Y es una procesión además muy solemne, una procesión que prácticamente todos los cofrades decimos que hay 2 partes, una que llega hasta la calle Calero y otra desde la calle Calero a San Mateo hasta Calero, pues cuando el pueblo participa más, esa bajada desde su ermita hasta Fuenteconcejo, todo el paso por Fuenteconcejo, todo el paso también por Caleros, con esa saeta de Juan Borrasca tan impresionante. Cuando pasa por Santiago le hacen el homenaje de las cofradías de Santiago, pero ya a partir de la cuesta de la Cuesta del Socorro, del Arco del Socorro, cuando entramos ya en plena ciudad antigua, pues estamos solos y es cuando realmente el cofrade disfruta del paso del Cristo del Amparo, porque es cuando interiorizamos, hablamos con él, les contamos nuestras pequeñas cosas y le pedimos sobre todo lo bueno para Cáceres. Una anécdota que siempre me hizo gracia con el Cristo del Amparo, como hacemos
como la gente sabe ese voto de silencio previo, pues cuando lógicamente te tienes que colocar en el turno, tenemos que hacer la seña de 2, 3, 4, porque es difícil colocarte donde te tienes que colocar, ¿no? Porque no podemos hablar, ¿no? Pero realmente una cosa que se lleva a rajatabla, salvo el jefe de paso, que da unas órdenes concisas, no se habla durante las 4 o 5 horas que la estación de penitencia se lleva a cabo. No me extraña que todos los hoteles pongan el cartel de todo ocupado, porque claro, la gente viene a ver ese contenido maravilloso en ese continente donde las piedras hacen historia y la historia está en esa piedra. Pero fíjate, Santo, yo lo que echo de menos, porque yo era un chavalín, que ya han pasado años, dirán ustedes, yo era un chavalín y me agarraba de la mano de mi padre y acompañábamos al Santo Entierro, porque murió el amigo de todos los amigos, el maestro de todos los maestros. Hoy en una sociedad donde cumplimos la misa de los 9 días, la misa del mes, vamos a los tanatorios, etcétera, etcétera, y resulta que los tanatorios, cuando muere un ser querido, amigos de los amigos, pues la verdad es que se llena hasta arriba. Sin embargo, en el Santo Entierro echo yo de menos el acompañamiento, una tarde tan solemne después de la historia de 2000 años que sigue todavía en vigor. Bueno, una cosa que quizá la gente no sepa es que las antiguas cofradías, cuando se fundaron, una de las funciones era realmente pues acompañar a los reos de muerte y velar su cadáver y luego después proceder al enterramiento de ellos. Y de hecho hay una cofradía, precisamente la del Nazareno, que tiene comprado 2 nichos en propiedad en el cementerio de Cáceres, por si acaso muere alguna persona indigente, que puedan optar a estos nichos. O sea, una cosa curiosa, porque estas funciones de acompañar a los muertos y velar sus cadáveres y demás y enterrarlos, estamos hablando de hace 5 o 6 siglos. Y la Cofradía del Nazareno tiene también, pues, recuperando esa función de que realmente las cofradías surgieron además al margen de los aspectos caritativos y sociales para acompañar a todas las personas que morían en ese trance que Jesús nos dio, como tú bien señalabas, la vida eterna con su muerte, ¿no? Pues en ese trance precisamente las cofradías siempre se han encargado de acompañar a todas las personas que fallecían. Y sí es cierto, bueno, que la sociedad cambia y como en esta procesión del Santo Entierro es un poco la procesión oficial de Cáceres, pues bueno, van todas las instituciones con nuestros máximos representantes, va el señor obispo, como el máximo representante de todo el tema de toda la organización religiosa, va la alcaldesa de Cáceres con la corporación. Y entonces se ha convertido un poco la procesión oficial y el pueblo, pues bueno, se limita a acompañar muchas veces a esas procesiones, pero como van representaciones de todas las cofradías, pues digamos que queda debidamente cumplimentada que la sociedad cacereña acompaña al Cristo yacente en esa procesión también tan bonita, que sabéis que todos los años que terminan en 0 o en 5, esa procesión se convierte en magna y procuramos que no solamente hay una pequeña representación de cada cofradía con su estandarte o cualquier pendón y una serie de hermanos, sino que también al margen de eso pues siempre haya algún paso procesional. Unos años sacamos las vírgenes, otros años sacamos Cristo, otro año se hace la evolución de la pasión. Por tanto, esa procesión del Santo Entierro es una procesión que todo el mundo la considera pues casi la oficial de la Semana Santa de Cáceres. Sí, últimamente va más gente, es verdad que después va el pueblo pues detrás de las autoridades, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que yo me gustaría preguntarte, Santo, la Semana Santa de Iglesia hacia adentro, ¿cómo lo ves? Pues la Semana Santa de Iglesia hacia adentro se ha recuperado mucho, porque yo siempre digo, cuando hay algunas veces que estos últimos años se han suspendido pocas procesiones por el tema de la lluvia, ten en cuenta que la inclemencia meteorológica es algo que siempre, aunque tú prepares estos meses y meses, pues es una pena que se queden los pasos sin salir por la lluvia, ¿no? Pero si te fijas, todas las procesiones o las estaciones de penitencia que por algún motivo u otro no han podido salir, fundamentalmente por el tema de la lluvia, se han hecho dentro de los templos, dentro de las iglesias, unos actos tan sentidos como las estaciones de penitencia. Al fin y al cabo es sacar las imágenes a la calle para que sean un poco las escenificaciones vivientes de la pasión, muerte y resurrección. Eso es lo que hay que recuperar y ahora se está recuperando con el tema de los monumentos. Esos monumentos también las cofradías en los siglos XV y XVI iban acompañando con hachones y se visitaban todos los monumentos de las parroquias. Eran las antiguas procesiones, eran como letanías que se iban cantando por la calle el Salmo Miserere y demás.
pero tener en cuenta que al margen de estas estaciones de penitencia, todas las cofradías colaboran en el tríodo pascual de todas las iglesias y se hacen unos actos y unos cultos solemnes, porque yo creo que el buen cofrade no solo se tiene que limitar a cargar con su imagen del Cristo de la Virgen, el buen cofrade tiene que participar en todos los cultos y actos litúrgicos de las iglesias parroquiales y no solamente en los ambientes de la cofradía, sino en todo lo que demanden. Cáritas parroquial se hacen muchas labores de las cofradías, se colaboran con muchas ONG, se hace una auténtica labor de captación de hermanos, intentar ayudar a todos los que lo necesiten por temas sociales, y ahí de verdad la vertiente más humana y que menos se ve, que nosotros las cofradías realizan una labor caritativa y social muy, muy importante en la ciudad. Entonces estarás conmigo que la Semana Santa debe de durar 365 días. ¿No? Hombre, yo siempre digo que el cofrade no debe ser un cofrade, no debe ser semana santero, como yo digo. Los semanasanteros son los que se encargan solamente de poner la túnica, van y vuelven y a casa y demás, ¿no? Yo creo que la cofradía debe vivirse todos los días del año y gracias a Dios hay muchísimos cultos, muchas actividades y que realmente lo que se pretenden con estas juntas de gobierno nuevas, porque se están renovando prácticamente la mayoría de las cofradías. Ya sabes que con el Estatuto Marco lo máximo que puede permanecer un mayordomo son 10 años y a mí me parece muy bien, porque al cabo de los 10 años ya te anquilosan en los puestos y lo que les interesa en las cofradías es renovación, esa unión de tradición y modernidad, pero que realmente también se vean proyectos nuevos. Yo estoy contentísimo desde el momento en que dejé el Nazareno de que yo estoy viendo de que bueno, se están haciendo muchísimas cosas nuevas, no solamente que se ha rehabilitado mucho el tema de la iglesia y los alrededores, sino por ejemplo ayer vi que se ha restaurado la imagen de la Virgen de la Misericordia, que realmente el nuevo mayordomo junto a la Junta de Gobierno joven están haciendo unas cosas muy, muy nuevas, intentando atraer a la gente joven. Eso es lo importante, ¿no? Que se vengan nuevos jefes, nuevos mayordomos, nuevos hermanos mayores con proyectos y que realmente sirvan para revitalizar la Semana Santa. Y ya para terminar en el mundo de la Semana Santa, para irnos a otras parcelas, porque ya lo hemos dicho, el amigo Santo Benítez Floriano es cronista de la ciudad de Cáceres y vamos a hablar un poquito de esta ciudad, de esta bella ciudad. Pero ya para terminar lo de la Semana Santa, pues una vez me preguntó mi hijo a mí, porque yo tengo un hijo muy joven, yo me casé muy tarde, a las 9 de la noche, no había otra hora en la montaña. Bueno, y entonces me preguntó mi hijo, dice, papá, dice, ¿qué es la Semana Santa? Y yo le dije que un vídeo que había que dar el maestro cuando subió al cielo para repasarlo todos los años. Y esa es la Semana Santa. Sí, me parece que es muy bonito. Yo creo que la Semana Santa tiene que ser esa recreación. Pero el cofrade debe ser, como tú bien has dicho, un cofrade todos los días del año, que ese espíritu caritativo y social se viva todo el año. Y sobre todo, bueno, que los pasos cuestan mucho tiempo sacarlos, hay mucha elaboración y demás, y me gustaría que todas las cofradías de esos hermanos pues colaboren con la Junta de Gobierno, que nunca se vean desamparados y que desde luego vivan el espíritu de cofradía desde las parroquias, que es algo realmente importante. Muchos párrocos de Cáceres se quejan eso de que somos muy cofrades durante la Semana Santa, pero que se descuidan esos cultos y esas actividades todo el año. Claro. Y yo creo que el cofrade tiene que ser un cofrade de culto todos los días del año. Muy bien, y os digo que como pertenezco a la pastoral penitenciaria, se celebran los actos religiosos con conferencias del señor obispo y de mucha gente que entiende muy bien el mundo de las cofradías y de los de la Semana Santa, y los presos viven muy bien, porque el maestro también estuvo preso. El maestro es el primero que tiene que saber, porque vivió en sus propias carnes lo que fue una condena injusta y lo que es una muerte también injusta, ¿no? Muy bien. Oye, amigo Santo. Antes de nada me gustaría, ya que tengo ahí esta cámara, decir que este año como novedad tenemos el 22 de marzo un auténtico evento en la parte antigua, que es la Pasión Viviente por primera vez en la historia de la ciudad. Hay en este momento más de 200 personas trabajando, desde la Escuela de Arte Dramático, Conservatorio, Escuela de Bellas Artes, Unión de Cofradías, bandas, muchísima gente, con un proyecto que dentro de unos días presentaremos por todo lo alto en una rueda de prensa en el ayuntamiento, pero yo quiero avanzar para todos aquellos cofrades y todas aquellas personas que estén interesadas en colaborar en este evento, que va a ser único porque se va a celebrar la pasión, muerte con un vía crucis a lo largo de toda la ciudad antigua, que se pueden apuntar a aquellas personas que quieran en la Escuela de Arte Dramático o bien en el secretario de la Unión de Cofradías, Jorge Rodríguez, que tiene una relación de gente ya. Bueno, tenemos apuntadas más de 50 personas que van a acompañar esa escena, que lógicamente la harán actores profesionales, alumnos profesionales de la Escuela de Arte Dramático de Cáceres. Y conozco al narrador.
Algún que otro. Algún 5 que- narradores nada más y nada menos que va a haber. Pues ya lo saben ustedes, marco incomparable, la parte antigua de Cáceres, bella entre las bellas. Bueno, que Cáceres se va extendiendo como un chicle, con sus polémicas, con sus idas y venidas, porque, claro, para mucha gente de fuera que han venido aquí, dice, hemos encontrado una mina, y como diría Antonio Molina, en el fondo de la mina, ¿qué hay? Bueno, vamos a ver. Yo ¿Cómo, entiendo. qué opinas del tema? Yo soy el cronista de la ciudad, pero bueno, yo me ciño siempre a temas de menos debate, que son la historia Ya. antigua, la historia media, la historia moderna, ¿no? Pero bueno, esto pasa como todo, ¿no? Los proyectos nuevos, no todo es bueno ni todo es malo, ¿no? Hay aspectos positivos y aspectos negativos para la ciudad. Pero yo creo que lo importante es que los mismos cacereños tenían que definir qué proyecto de ciudad queremos, ¿no? Entonces, Empaparnos del tema, eso es lo ¿no? importante. ¿Qué proyecto de ciudad queremos? Si queremos vender una ciudad limpia, una ciudad libre de industria, una ciudad con unos hábitats que lo estamos vendiendo hace tiempo, porque esta provincia de Cáceres y esta ciudad nuestra, la gente cuando viene, realmente lo que más le llama la atención es ese ambiente limpio, ese ambiente libre de humo, libre de esa tranquilidad de fábrica. Y si queremos realmente ese proyecto de ciudad, pues una mina, pues yo qué sé, pienso que puede perturbar un poco esa tranquilidad. Pero por otro lado, también pienso de que Cáceres es una ciudad con pocas perspectivas de trabajo. Hay un paro, que tenemos una cuota de paro realmente considerable, y que si realmente no se abren a proyectos novedosos, pues va a ser complicado que realmente podamos acceder al mercado de trabajo a gente que realmente lo está demandando. Por eso te digo que es complicado. Pero realmente lo importante es que sepamos los cacereños qué queremos hacer con nuestra ciudad, y que sea un tema consensuado por todos, que es importante. Yo siempre digo que la democracia más fácil es que se equivoque uno que no que se equivoquen 9, ¿no? Por eso el resultado mayoritario siempre es el que decide el resultado de unas elecciones y quién nos gobierna, ¿no? Yo estoy muy contento de que realmente nosotros cada 4 años metemos en la urna nuestro voto, y que tenemos nuestros representantes municipales, nuestros representantes autonómicos y nuestros diputados y senadores. Pues yo confío en ellos, confío en su buen criterio, y confío que nuestros políticos, con la decisión que tomen, va a ser la mejor para la ciudad y para todos los cacereños. Claro, yo estoy con Santos porque ¿qué queremos nosotros, Dios mío? Que la gente joven trabaje, se coloque, etcétera, etcétera. Pero también queremos lo del poema, padre que le han hecho el río que ya no canta, resbala, como un barmo muerto de espuma blanca, padre que el río ya no es el río ni la mar no es la mar, y si la montaña que tenemos no vamos a poder respirar. Quiero decir que por un lado, como la Paral, unos que sí, otros que no, queremos lo mejor para nuestra ciudad, que se coloque la gente, pero que todo tampoco está permitido contar que se coloque la gente si al final de los finales vemos unos resultados que no nos casamos con De ellos. todos modos, esto es como todo. Las cosas hay que hacerlas muchas veces, pero sabemos que nunca llueva a gusto de todos. Entonces, como nunca llueva a gusto de todos, la decisión que se tome, nosotros sabéis que se han hecho muchas novedades aquí en Cáceres, se han hecho muchos proyectos, y ha habido proyectos que muchas veces la mayoría de la ciudad sí que está de acuerdo con ellos, pero otras veces han sido proyectos muy criticados. Y luego después ha resultado que realmente la gente al final dice, pues tenían razón, es un proyecto bueno de ciudad, ¿no? Nosotros tuvimos la mala suerte de que perdimos el carro de la capitalidad cultural, Claro, pero luego lo compensamos con la declaración de interés turístico internacional, con ese campus universitario que tenemos espectacular, que tenemos el realmente, centro de cirugía, el centro de mínima invasión, que realmente es un centro de referencia, que es una ciudad además que es moderna, dispone además de unos servicios bastante buenos, y además una ciudad amable, una ciudad que, salvo el tema, ya te digo, del paro, que es un problema que realmente el sector servicios se tenía que inventar, porque muchas veces en el turismo yo creo que Cáceres se podían tomar todavía muchas medidas que no se han tomado, porque hay muchas ciudades muy novedosas en el tema de servicios y turismo, y sabemos que dan ahora mismo pues muchos puestos de trabajo. Ahora la gente llega, por ejemplo, la mayoría de las iglesias están cerradas, hay muchos palacios que no se pueden visitar, y a la gente lo que le gusta no es hacer esa visita. Yo siempre digo que mi tío Antonio Floriano, con el libro ese de Cáceres visto en 1 hora, no sabía muy bien de turismo, ¿no? Yo creo que Cáceres es una ciudad no solamente para verla en 1 hora, si es que no se ve en 3-4 días. Y entonces el turista tiene que saber que no solamente se puede limitar a esas visitas que hacen los guías de 2 horas, que me parecen maravillosas, porque son unos excelentes profesionales, pero que tenemos que darle un sentido más a la ciudad. Unas visitas donde realmente tú dispusieras de una tarjeta con descuento en los hoteles, con descuento en los restaurantes, que tú puedes comprar, porque además el sector comercial en Cáceres es un sector que está bastante bien posicionado,
tenemos además tiendas prácticamente de todo, pero también es importante que las iglesias se puedan visitar, que esas ermitas estén abiertas, que se le dé mucha vida, ¿no? que los palacios y las casas nobiliarias estén abiertas, porque hay muchísimas riquezas dentro que realmente el turista muchas veces lo único que ve son fachadas, ¿no? Eso sí que es una mina, ¿eh? Claro. Eso sí que es una mina. Eso es para mí realmente la mina que tenemos en Cáceres. Y la tenemos que explotar, sí, en el buen sentido de la palabra. Entonces yo sentaría en una mesa como esta, una mesa redonda, ¿no? Pues a representantes del ayuntamiento, a representantes del obispado, a particulares que tuvieran realmente palacios emblemáticos de Cáceres, y bueno, se podía sacar una tarjeta, una entrada única para visitar 15, 20, 30 instituciones y demás, y luego después poder hacer un reparto equitativo en función a los turistas que tengamos, ¿no? Porque la prueba es, amigo Santos, es que es un escenario para todos los productores del mundo del cine. La alcaldesa el otro día comentaba que, bueno, que probablemente el año 2017 me parece que eran 800.000 turistas, ¿no? Claro. Estamos hablando de que esto se está aumentando el turismo exponencialmente, que nos queda mucho, claro que nos queda mucho. Pero comparado con lo que había en Cáceres, que hace 30 años prácticamente no estaban abiertas ninguna oficina de turismo en el ayuntamiento, en la Diputación, es que el turismo en Cáceres, tú ya sabes que, bueno, yo estaba trabajando como jefe de turismo de la Diputación 11 años, es que hace 30 años el turismo en Cáceres no existía. Es muy curioso, porque en la época de Fraga, cuando empieza ese Ministerio de Turismo y cuando se empieza a vender el turismo en Cáceres, como había que vender el sol y playa, las únicas postales que había de Cáceres era de la Casa del Sol. Sí. Que la Casa del Sol ni por siquiera... aquello del sol. Por aquello del sol, ni siquiera era de los palacios más emblemáticos. Yo hubiera sacado el Palacio de los Golfines de Abajo, por ejemplo, que es espectacular, pero no la Casa del Sol. Entonces, como había que vender el sol, pues esos pósters que sacaba Fraga y su Ministerio de Turismo era la Casa del Sol, porque el Solí era el escudo de Solí, era un sol con los rayos radiantes al cielo, y había que vender sol por encima de todo, sol y playa. Como nosotros no tenemos playa, pues había que vender el sol. Un sol de piedra. Me acuerdo que le preguntaron al señor Fraga, ¿le gusta a usted Cáceres? Digo, sí, quiero que te sea franco, sí. Pues eso es el tema. Yo estoy de acuerdo contigo, que la auténtica mina que nosotros tenemos es nuestra ciudad antigua, y yo creo que está poco potenciada. Yo sí que me gustaría que, al margen de las instituciones, que lógicamente no pueden sobre sus espaldas cargar todos estos proyectos, la iniciativa privada. En Cáceres hay dinero, en Cáceres hay empresarios, y si no, se traen de fuera. Yo muchas veces me gustaría realmente que esto se conociera, y poder venir empresas y poder venir empresarios, porque la ciudad monumental de Cáceres tiene muchísimos aspectos que se podía revitalizar desde el punto de vista de tiempo libre, y hay veces que dice, bueno, es que a las 7 de la tarde no hay nada, ¿no? Salvo las actividades que se puedan hacer en el Gran Teatro, en algunos centros y demás de tipo artístico, ¿no? Y yo creo que la ciudad monumental se puede revitalizar y se puede sacar mucho más de lo que estamos sacando, mucho más rendimiento. Ya lo decía Pablo Guerrero, por una calle de Cáceres. Lo que sí es verdad que también invitamos a todos los que vengan que pasen la noche aquí, porque hay muchos que se van de puntilla y duermen duermen en Extremadura, todo queda en Extremadura, pero es verdad que también nos gustaría de que los que vienen no solamente de visita, vienen a la parte antigua, sino que vivieran la noche cacereña en los mejores restaurantes que tenemos, que todos son buenos, la gastronomía que hemos sido elegidos. Sé que Cáceres, por donde lo coja, es maravilloso. Tiene muchísimos recursos a todos los niveles, entonces estoy de acuerdo contigo. Tuvimos mala suerte de hace 3-4 años perder un número de plazas hoteleras, cerró un hotel de Cáceres, pero prácticamente no se ha recuperado esa bajada que ha habido de plazas hoteleras. Y es que realmente el sector está innovando, están llegando empresarios y demás, que sobre todo lo que tú decías anteriormente, es que se quedan alucinados con el precio que tienen las habitaciones durante la Semana Santa. En la temporada del año, durante esos 15 días, la semana previa a la Semana Santa, que desde luego hay un 100% en todos los establecimientos hoteleros, y además se están preocupando de hacer unas buenas rehabilitaciones. Ahora mismo el Quinto Centenario tiene un proyecto impresionante, va a abrir en poco tiempo, pero es lo que interesa, gente joven, gente como Guillermo, gente como Pepe del Parador, gente que ha llegado y con mucha ilusión pues está haciendo realmente una revitalización del sector hotelero y del sector de la gastronomía en Cáceres. Cuánto, a raíz de la capitalidad gastronómica, que eso ha sido de verdad uno de los mayores boom que ha habido en Cáceres, cuántos
cuántos cocineros han hecho reformas, han reconvertido los restaurantes en taperías. Pues eso es el tema, innovar, 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 para que realmente lo que tú dices, el turista no solamente venga a ver la ciudad antigua, sino también disfrute de nuestra gastronomía, de nuestro ocio y tiempo libre, de nuestras tiendas, porque yo creo que es una ciudad muy, muy atractiva desde el punto de vista de un turista. Claro, porque no tenemos playa, pero tenemos un lago de cultura maravilloso. Y después, pues en el mundo de la música, para conocer los mundos culturales, como dice un amigo mío, el Goma. Anda, que no bonito el Goma. Bueno, tenemos prácticamente desde enero hasta diciembre una cantidad de eventos culturales que es impresionante. La gala por ahí, el tema del WOMAD, el Festival de Música Irlandesa, el Festival de las Tres Culturas, bueno, enorme. Cáceres tiene una vida, ahora mismo se ha recuperado también el espacio del Capitol, que yo creo que también va a revitalizar mucho la ciudad. Tenemos salas de conciertos, el Bugalú prácticamente tiene conciertos todas las semanas. Y eso es un poco lo que hay que dar vida y que la gente disfrute y que la gente no vea esto como una zona de paso. Yo creo que eso es lo que nos queda, dinamizar un poco la ciudad. Y la dinamización no solamente viene por las instituciones, sino también por el sector privado y por la ciudadanía. Es importante que la gente contribuya y tenga proyectos buenos, innove, porque no todo puede quedar en manos de nuestros políticos. Yo siempre digo que la sociedad civil tiene más poder ellos mismos que cualquier político en su puesto de trabajo. La prueba es que los políticos no nos votan, votamos nosotros, ¿no? Evidentemente. Pues lo vuelvo a decir, hemos pasado de un Cáceres en blanco y negro a un Cáceres en color, ¿no? Pues yo me acuerdo de aquellas películas antiguas. ¿Dónde vas a guardar el tesoro? Pues lo voy a guardar en un sitio que no va nadie, Cáceres, en aquellas películas que se hacían, ¿no? O el que cuando se pasó Cáceres en el cómico, ¿no? Como vendría un cateto de Cáceres, un Manhattan. Bueno, pues ya Cáceres es de cultura, Cáceres de visitar, Cáceres es maravilloso, ¿no? Bueno, tú lo has dicho anteriormente, que es que Cáceres está de moda hasta desde el punto de vista del turismo. Fíjate, el año pasado, la Catedral del Mar, Romeo y Julieta, Juego de Tronos, es que ha sido espectacular la repercusión. Yo he estado viendo hace unos días el casting de Juego de Tronos, donde vienen todas las escenificaciones, y bueno, sale Cáceres precioso, sale Malpartida precioso. Es que realmente hay muchísimo que podemos aprovechar y esa ciudad antigua tiene que estar más viva que nunca. No solamente una ciudad de cine, sino una ciudad gastronómica, una ciudad de la artesanía, una ciudad de la fiesta, una ciudad donde realmente se respire libertad y se respire cultura por todos los poros, ¿no? Y para mí esa es la ciudad que yo quiero. Qué bonito. Dice que la ciudad de Cáceres está bendecida como el aire del viento de su brujo porque es muy mayor. Y es que cuando Dios hizo el Edén, lo primero que pensó fue en esta ciudad, la querida, la amada, la llevada, la traída, la sufrida, a veces despreciada y a veces abrazada, pero a pesar de los pesares vivimos en la ciudad más bella de las bellas, ¿no? Desde luego. Y además tenemos la suerte de que Cáceres tiene un entorno, una provincia además que, bueno, tú hablabas antes del agua. Yo siempre digo que la provincia de Cáceres es la provincia de España que más kilómetros de agua tiene, más kilómetros de agua de costa dulce, pero es cierto. Es la que más kilómetros de costa dulce tiene de todas las provincias de España. Pero es que tenemos dentro de la provincia un parque nacional de Monfragüe, una reserva de la biosfera, un parque internacional, como es el tema del Geoparque Villorque y Orejara. Tenemos muchísimas cosas que realmente nosotros tenemos que aprovechar. Solamente con el entorno de Monfragüe, solamente con el entorno del Tajo Internacional, con el Geoparque, con la Garganta de los Infiernos, tenemos nada más y nada menos una naturaleza en estado puro, ese ecosistema propio que es la dehesa, que la dehesa es la variación del ecosistema mediterráneo que se ha transportado, se ha trasladado a un entorno de Extremadura y realmente esa dehesa que se aprovecha realmente o prácticamente todo para que pasten nuestros cerditos con ese jamón de dehesa de Extremadura. Los patas negras paseando. Y esa gastronomía que tenemos, esas 10 denominaciones de origen en la provincia de Cáceres, espectacular. Y por eso te digo que hay muchísimos recursos, esa naturaleza, esa gastronomía, esos ciclos festivos y demás, pues eso realmente es lo que tenemos que aprovechar. Y Cáceres ciudad tiene que irradiar para que realmente el turista pues venga y no solamente haga una visita, sino que aproveche 4 o 5 días y visite Plasencia, visite La Vera, visite el Valle, visite Coria, visite Navarro, Trujillo, tantos y tantos encantos como tenemos en la provincia. Sí, señor, y aprovechando que el Guayloba pasa por Cáceres, no olvidé que el Guayloba se está... Yo digo Guayloba, es Guadiloba. Nosotros decimos Guayloba. Una palabra árabe. Los que venimos una palabra árabe. Los que venimos de la Universidad del Maduelo, pues lo decimos Guayloba. Pues el oro blanco tan escaso en nuestros días y el Guayloba se está quedando como una palangana. Que seamos moderados y tengamos conciencia a la hora de abrir los grifos. Bueno, ya me decían el otro día que en el Ayuntamiento de Trujillo ya están empezando a plantearse las primeras medidas de restricción del agua.
es que no llueve. Esperemos que no llueva durante la Semana Santa, que llueva los días previos, los días después, ¿no? O sea que nunca llueve a gusto de todo el mundo, ¿no? Eso es lo que yo digo. Los proyectos y demás nunca llueve a gusto de todo. Pero realmente Cáceres sí que es una ciudad que tenemos muchos acuíferos. El otro día estuve en una charla nocturna que dio mi buen amigo Javier Seller por la parte antigua y era realmente impresionante explicándolos que toda la parte antigua está llena de agua. Ese río Verde que todos hemos conocido, pero es que hay un río que va prácticamente de los fondos del Palacio de Congresos que llega hasta la ribera del Marco. Así es que tenemos un entorno de agua que rodea nuestra ciudad antigua. Y una de las cosas fundamentales del deterioro de la muralla es por la humedad. Es que por la zona de la torre del Barote de los Pozos es que rezuma agua. Están todos los palacios de la parte antigua tienen sus pozos. Y es que realmente estamos en un batolito no solamente de poder de piedra, sino también lleno de agua. Y la ribera del Marco, pues otra de las cosas que también la gente, los turistas, podían aprovechar. Pues yo que sé, hacer la ruta de la fuente, hacer la ruta de la ribera, conocer un poco el Cáceres romano, que la gente no se acerca al centro de interpretación de la cultura romana, al centro de Maltravieso, la pena es que la cueva no se pueda ver, pero es que Cáceres tiene tantísimo que ver, que es que yo creo que hasta los mismos cacereños hay sitios que no conocen. A mí me asombra cuando voy a alguna barriada, alguna asociación, algún colegio a dar una conferencia de historia de Cáceres, pongo imágenes y se quedan alucinados, el Cáceres judío, esa ermita de San Antonio del Barrio, esa procesión tan bonita del 13 de junio, hay que disfrutar, sí, y los cacereños tienen muchas cosas. El Paseo Alto, la zona de San Blas, muchísimas zonas que la gente normalmente no conoce. ¿Cuántos de la parte moderna de Cáceres visitan la parte antigua y disfrutan de la parte antigua y demás? Que hay tanto que ver, porque es que ten en cuenta que la parte antigua está llena de palacios, de iglesias y de infinidad de callejuelas que la gente no conoce. Y yo creo que los cacereños somos los primeros que tenemos que descubrir Cáceres, claro, que tenemos que amar Cáceres para poderla después vender a nuestros amigos, porque somos los primeros, el boca a boca es lo que mejor funciona en el mundo del turismo. Pues sí, en la iglesia de La Paz se bautizó ya hace años Franquete y arriba está la Torre de Bujaco, que seguramente hay muchos cacereños que nos han subido a la Torre de Bujaco. Pues probablemente. Y a todas esas maravillas que ha dicho el amigo Santo Benítez Floriano, cronista de la ciudad, le metemos ese valor añadido de la vida contemplativa de los conventos y entonces estamos tocando el cielo con la punta de los dedos. Hombre, tenemos 3 conventos maravillosos, yo me llevo muy bien con todas las hermanas de los 3, tanto San Pablo, Santa Clara como las Jerónimas, aparte de que en Cáceres es muy curioso, porque en la iglesia de Santo Domingo están los franciscanos, los franciscanos están en el convento de dominicos, los dominicos en franciscanos en las Jerónimas, porque es muy, muy curioso, pero lo que es importante es que Cáceres tenga una vida monástica de un nivel muy bueno y sobre todo los cacereños tenemos mucha solidaridad, porque inmediatamente que nos enteramos de que hay algún problema en alguno de los conventos, la gente se vuelca en compraros dulces, en hacer sus piezas de sí, como el último convento que decía que lo estaba pasando mal, ¿no? Como el último convento que lo estaba pasando mal, ¿no? Y es importante porque estas monjitas piden mucho por todo, que a través de su oración, que es la que más directa llega al cielo, porque siempre están más el mejor WhatsApp, ¿eh? Por supuesto, están más cerca de Dios de nadie, por eso yo tengo un cariño muy especial. De hecho, el año pasado tuve la suerte de amadrinar a una de las monjas del convento de San Pablo y fue muy curioso porque yo le dije, bueno, ¿qué te puedo regalar? ¿No? Le decía a mi mujer, no, pues le compraremos un bote de colonia o algo, ni más ni menos que me pide un móvil porque era africana y tenía que hablar con su madre con el móvil, ¿no? O sea que es que yo sé que aunque la vida monástica de clausura es muy dura, pero yo sé que las superiores tienen un poco ese espíritu abierto y dejan salir a las monjas de vez en cuando, a las hermanas, a las novicias, porque desde luego si no la vida de clausura es muy, muy estricta, claro, ¿no? Y no olvidéis que hablando de convento tenemos una fe de importación porque hay pocas carteras, diríamos, o poca gente apuntada española, cacereña para entrar en los conventos. Luego son fe de importación de la India, de África, vamos, como la ONU. Sobre todo de África. De hecho, por ejemplo, esta ahijada de Celia y mía, pues todos los años va durante 15 o 20 días en verano a ver a su familia. Por eso te digo que son unas clausuras también un poco adaptadas al siglo XXI,
mantienen desde luego un espíritu muy interior, porque al fin y al cabo las monjas son de clausura, pero digamos que también tienen un espíritu aperturista. Una de las escenas de la Pasión Viviente precisamente se desarrolla en uno de los conventos y las monjas están como locas porque van a salir a la puerta a ver también participar. Muchos viacrucis que se celebran en la ciudad antigua pues van a visitar los 3 conventos, y este año la Cofradía de los Ramos con el Cristo del Perdón tiene como novedad, ya que no baja para sacar a un preso como pasaba anteriormente, pues van a hacer un recorrido por la ciudad antigua visitando los 3 conventos de monjas, recuperando un poco la tradición de las antiguas cofradías, que las primeras estaciones de penitencia eran ver esos sagrarios de las ermitas y conventos de la ciudad antigua. Sí, señor, y no olvidéis que 2 cosas tiene Cáceres que no la tiene Madrid: sentir Cáceres y la gente que estamos aquí. Gracias. Encantado, y ya sabéis que es un placer estar con vosotros. Muchas gracias, Santo, porque nos has dibujado Cáceres tal como es.